como siempre, en buena hora. Su servidor, Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, miércoles 29 de abril. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806, y del Grupo Médico Hermanos Unidos, cuyas distintas especialidades estarán muy pronto al servicio de toda la población caraqueña en el Centro Comercial Propatria, en el oeste de la ciudad de Caracas. Amigos, hace algunos meses, a mediados del año pasado, tuvimos como invitado a un especialista en gas. Hacía una alerta importantísima, y es que el 75% de las bombonas de gas domiciliario, doméstico, que circulan en el territorio nacional están fuera de norma. Estas bombonas, según nos explicaba esta persona, están concebidas para ser fiscalizadas, supervisadas cada 7 años, de modo de sacar del aire aquellas que representan un peligro. Lo cierto es que el 75% de todas las bombonas que hoy existen en el país y que están circulando por todo el territorio nacional, esas bombonas de gas doméstico, están fuera de norma y representan un gravísimo peligro. Pues bien, hace apenas un mes o algo más, en el estado Cogede estallaron decenas de bombonas de gas, con el consiguiente peligro para la sociedad. Bueno, hoy tenemos de nuevo como invitado al ingeniero Jackson Pérez Pérez. Él es energista, consultor, especialista en gas. Bienvenido, Jackson. Hola Mario, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la oportunidad de hablar por segunda vez en tu espacio. Yo creo que es muy importante hablarlo y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. En mi caso, como consultor independiente, lo puedo hacer sin mayor inconveniente, sobre todo por el interés de la mayoría de la población. Estamos hablando cerca de un 90% de nuestra población utiliza el gas por bombona o el gas licuado de petróleo en sus casas, también en los comercios e en la industria inclusive. Solamente un 10% utiliza el gas metano, que es el por tuberías de toda la población. Eso quiere decir que cualquier conversación, cualquier análisis, cualquier crítica constructiva y sobre todo alertas de seguridad es bienvenida y se debe hablar. Así que te felicito por este espacio y adelante, estoy todo oídos para explicar y luego para ver también qué podemos hacer al respecto. Ok. Esa alerta que hiciste en aquella ocasión, bueno, a mí por lo menos ¿cómo se llama? Me motivó muchísimo. Me pareció que semejante situación no podía mantenerse en el país. Sin embargo, me gustaría que tú nos explicaras si después de esta intervención que tuviste en nuestro programa hubo alguna modificación, hubo algún cambio para mejor, en el sentido de que ya ese cúmulo de bombonas que representaban un peligro para la sociedad venezolana, para la población, pues ya están fuera del servicio, o si se mantienen aún activas. Bueno, Mario, lo que se ha hecho del año pasado para acá, si se ha realizado, es algo muy pequeño en comparación con la magnitud de los correctivos que deben aplicarse al sector. Yo pienso que, y es una de las preguntas generadoras que yo me hacía antes de entrar, ¿qué puede representar o qué impacto va a tener los proyectos que se están autorizando hoy día a raíz de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en el servicio de GLP? Entonces, más allá de analizar el evento, que es dramático, a Dios gracias no hubo fallecidos, solamente unas personas heridas, pero muchos daños materiales. Es necesario entonces que estos proyectos no se vean nada más como la exportación, como el fin último,
sino también qué puede representar al desarrollo del país económico, pero sobre todo a la calidad de vida de la población. Y parte de la calidad de vida de la población es prestar un servicio continuo, eficiente y seguro del gas licuado de petróleo. Ok, ya vamos a avanzar un poco hacia eso, hacia esos correctivos que tú has estudiado y has propuesto o estás planteándote. Pero me gustaría en primer lugar que explicáramos desde lo básico. ¿Por qué estalla una bombona? ¿Cuál es el manejo sencillo que debe realizarse de estos aparatos en una vivienda, de estos cilindros en una vivienda? ¿Cuál es el manejo sencillo que deberían hacer y seguro las empresas que transportan estos cilindros? ¿Y quiénes son los que tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad a lo largo de todo ese trayecto de producción y comercialización? Sí, el gas licuado de petróleo viene de su origen de la perforación y la producción petrolera. Pasa por diferentes eslabones, como es el procesamiento del gas, luego el transporte, almacenamiento y por último la distribución. Eso es lo que llaman el gas asociado. Sí, tanto gas asociado como gas libre, pero estamos hablando de líquidos y entonces en ambos casos tú puedes fraccionar el gas y obtener líquidos y gas en vapor o gas que es por tuberías. Pero digamos que la mayor responsabilidad hoy día la tiene la industria nacional, PDVSA, de toda la cadena de valor, sobre todo a través de una filial llamada Gas Comunal. De unos tiempos para acá, Gas Comunal ha cedido responsabilidades a las corporaciones de la gobernación. Entonces pasa a jugar como un modelo mixto las gobernaciones con empresas privadas para la distribución. Y también quedan un número pequeño, pero importante, de empresas privadas de distribución. Entonces tenemos varias modalidades de prestatarios o de prestadores del servicio. Empresas privadas de mucha tradición algunas, empresas mixtas, bien sea con la gobernación, y en la empresa estatal del Estado, que es totalmente pública, que es PDVSA. ¿Por qué no ha crecido el número? ¿Por qué no se ha mantenido, o mejor dicho, la participación, el porcentaje de participación del sector privado en este ámbito? Ok, y luego eso lo iba a hablar para último, pero los incentivos. Fíjate, si bien se aprobaron precios y tarifas del sector del gas metano, para el gas metano por tubería me refiero, para los clientes industriales y comerciales, no se ha hecho para clientes residenciales, se ha mantenido muy bajo. Igual pasa con el GLP. El GLP también se ha mantenido con mucho cuidado no afectar económicamente al sector, pero eso a su vez ha representado quiebra de empresas, que las empresas no le ven incentivos económicos para un servicio que tiene poco margen, no tiene rentabilidad y tiene mucho trabajo. Entonces creo que estamos en el momento oportuno a raíz de la reforma, sobre todo después del evento del lunes, donde la representante del ministerio habló de que se están estudiando los ajustes de precios y tarifas del gas. Digamos que pareciera que fuese algo netamente mercantil, pero si el Estado y las gobernaciones, digo el Estado nacional o el Estado, digamos el gobierno nacional, o las gobernaciones a nivel estatal y regional no tienen los recursos, tienes que recurrir a las empresas privadas. Y las empresas privadas evidentemente tienen un interés económico del negocio, sobre todo un negocio, como les dije, con pequeños márgenes de ganancia. Entonces, a la hora de ajustar esos precios, vas a tener incentivos de donde las empresas operadoras regresarán a tomar gran parte del sector. Hasta el año 2002, 2003, cerca del 60-70% de la distribución del gas estaba en manos de privadas, o creo que hasta un poco más. Luego se partió la torta de un 50 y 50 y después fue llevándose a que el gobierno nacional, a través de Gas Comunal, tuviese prácticamente un 90% de la distribución. Entonces, allí el negocio del petróleo y gas a nivel de aguas arriba, como quien dice, de producción, de transformación, es muy diferente al negocio del gas en distribución. Es otra dinámica, son otros tiempos, son otros mecanismos, que por lo tanto una empresa petrolera con estándares difícilmente puede, y sobre todo si es centralizada. Entonces, inclusive, Mario, la Constitución de la República establece
que son las alcaldías las responsables del servicio de gas domiciliario. ¿Ok? Entonces, recuerden que también hay usuarios comerciales, usuarios residenciales y usuarios industriales. Entonces, en este caso, que nos compete y sobre todo a tu audiencia, que es más que todo residencial, son las alcaldías llamadas a prestar un servicio. ¿Y lo están haciendo o no? No, es casi nulo. Caso excepcional. Sobre todo a través de las gobernaciones, que crean una corporación y se manejan en el negocio de la distribución. Ok, fíjate, volvamos un poquito atrás para responder una pregunta que yo te hacía en cuanto a ¿por qué estalla una bombona? Y cómo debe manejarse, manipularse la bombona en el hogar, en la residencia, sí, o en lugares donde no necesariamente son residenciales o pueden ser comerciales, pero que reciben también este tipo de servicio cilíndrico. Sí, ciertamente, no te respondí a tu inquietud inicial. ¿Por qué falla una bombona? Más que todo se da por fallas mecánicas en el cilindro, que tiene dos grandes partes. El cuerpo metálico del cilindro, si es una bombona metálica, hay también plástica, sí, con base a material plástico, polietileno. Y también está la otra parte de la bombona, que es la válvula o la multiválvula. Si hay fallas, y la otra cosa, ajustar lo que tú comentaste al inicio, cada 7 años se debe hacer una revisión del cilindro, lo que se llama la renovación. Y las empresas, y hay talleres de renovación de cilindros. Donde se pueden reparar. Se pueden hacer reforzar. Inclusive hay mantenimientos mayores que se le quitan parte del cilindro y se le colocan otro. Es decir, está la infraestructura para hacerlo. Pero ¿qué pasa? El cilindro es un activo de la empresa. No es propiedad del usuario. Toda esta, digamos, no quisiera utilizarlo, esta anarquía en el sector ha hecho que el usuario considere que es un activo suyo. Porque incluso hasta la compran, se venden. Que es una desviación. Un mercado secundario. Que es una desviación del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el usuario lo compra y siente suyo, y sobre todo con la escasez de cilindros, ese cilindro no entra en el sistema de renovación. Entonces, claro, si ese cilindro presenta fallas, difícilmente pueden ser detectadas y entonces serían eliminadas de la circulación, inclusive la convierten en chatarra, de tal manera de no volverla a utilizar. Entonces, al no entrar en el sistema de mantenimiento de los cada 7 años, tú puedes presentar fallas en el cuerpo por humedad, por corrosión externa, que te debilita las paredes del cilindro. Y recuerda que es un recipiente, una bombona, es un recipiente a presión que tiene desde 110 a 150 libras de presión y con un contenido de gas 300 veces más si sale todo ese gas del contenido. Es decir, entonces, y la otra cosa puede ser, como te dije, por paredes que se debilitan, por corrosión externa, por golpes, por perforaciones, pero también puede ser por problemas en la multiválvula y sobre todo en algo tan pequeño pero tan importante que es una válvula de alivio. Y quizá luego entramos a lo sucedido en San Carlos. ¿Qué tiene que ver precisamente? O las hipótesis que yo desde la lectura y la investigación puedo determinar que es bastante probable que haya pasado. Entonces, tenemos el cuerpo del cilindro que si no entra en renovación, en revisión y en mantenimiento, puede debilitar las paredes y como es un recipiente a presión, puede inclusive salir el gas, ¿verdad? O la otra cosa es la válvula de alivio, que si tú perforas, si tú dañas esa pequeña válvula de alivio, ¿hay escape? No, a la hora de una sobrepresión, esa válvula de alivio, que su nombre lo indica, no alivia su contenido. Y hay mayor presión, crece. Hay mayor presión, hasta que es tanta que ya el material cede y resultando lo que sucedió en San Carlos, que es una metralla que ocurre con ese metal que tiene el cilindro. Ciento y tantas bombonas, ¿no? Todas las lecturas hablan de 188 cilindros,
con una detonación de cerca o menos de 10 cilindros, pero suficiente para generar un efecto cascada. Ok, ahora fíjate, tú decías algo que me genera también alguna inquietud, que las bombonas que son adquiridas, digamos, fuera del sistema, no son objeto luego de la revisión cada 7 años que debería hacerse si están perfectamente insertadas dentro del sistema. Pero me pregunto, las que están dentro del sistema, que son la inmensa mayoría, sí son objeto de revisión y sí son, digamos, renovadas, reconstruidas, reforzadas cada 7 años como lo establece la norma, o tampoco. El hecho de que, de una forma general, sí, claro, hay estándares, ¿okay? Las empresas privadas tendrán sus estándares y que son celosos porque es un activo de la empresa, entonces son muy cuidadosos con, o tienen la infraestructura y tienen el personal y para revisarlo. No quiere decir que alguna empresa no lo haga, ¿de acuerdo? Pero por la presión del consumidor, del usuario sobre todo. Entonces, pero pueden darse el caso que sí hay cilindros. Yo cuando hablo de todos los cilindros son del parque de cilindros generales. Hay un gran porcentaje de esos cilindros que cuando dices que está fuera de norma es que no le hacen la revisión periódica correspondiente. Esa revisión puede derivar en desecharla o hacerle una reparación básica, sencilla, o una intervención importante de su cuerpo y su cambio de válvula. O sea, hay diferentes niveles. Estamos hablando de la misma cifra que dijiste en aquel momento, 75% de las bombonas fuera de norma. Siendo conservador. Siendo conservador, o sea que puede ser mayor todavía. Puede ser mayor. Entonces, claro, siempre a los usuarios hay que decirles que la norma, y hay un cuerpo de normas elaborado en su momento por el Ministerio en competencia, que es el de hidrocarburos hoy día, que es suficientemente amplia y suficientemente detallada, que establece los controles técnicos e inclusive de acopio, que ese es otro punto importante que me gustaría luego andar. Que es, una cosa es el cuerpo y el comportamiento de la bombona como tal, y luego también las prácticas de la logística de distribución, que eso pudiese entonces o evitar o incrementar el riesgo. Entonces eso es importantísimo. Pero para tu respuesta, entonces que la magnitud de la situación de la falta de normativa o cumplimiento de la normativa hace que se tienen que incrementar las llamadas de atención, los aspectos de seguridad en la distribución. Gas Comunal, que es la empresa asociada a la industria petrolera que digamos que tiene la competencia en esta materia, y las gobernaciones que han creado estas otras entidades para también atender el asunto, esas entidades, Gas Comunal y las gobernaciones, sí cumplen con la revisión periódica cada 7 años de las bombonas y su reparación correspondiente. Yo te respondería que, dada la circunstancia del sector, las dificultades económicas, financieras de las empresas, tanto públicas, mixtas como privadas, puedo decir que una gran parte de esa cantidad de cilindros no se le practica la renovación. Hay empresas que han tomado ciertas medidas y se aplaude, porque han entendido la problemática, pero su impacto es pequeño y es local. Entonces, yo pienso, sin identificar una u otra, pero yo creo que hay que hablarlo como todo el sistema de distribución, hay que entrar en revisión y hay que, sobre todo, sustituir en gran parte ese parque que está dañado. Ese acontecimiento, digamos, escandaloso, hay que ver lo que son 180 bombonas que explotan por contagio de algunas que digamos que estaban fuera de norma y que desencadenaron esa situación en el estado Coger. Situaciones como esa se pueden volver a repetir, Jackson. Pienso que el evento ocurrido en San Carlos es una alerta máxima de corrección del cómo se está manejando la logística de distribución. Si no se toman esos correctivos, bien puede ocurrir nuevamente. Ahí se dieron muchas cosas
a la vez temperaturas elevadas, una sola falla o la primera falla de un cilindro, y luego el efecto en cadena, que no debería haber estado todas juntas. No es lo mismo que tú o yo como distribuidor del gas vaya y reparta a una persona y vaya haciendo una ruta y vaya repartiendo, que aglomerarlas todas en una calle para que llegue el usuario y las busque. Bueno, pero eso es muy común aquí en Caracas y en todas partes. Son prácticas que se han venido repitiendo y que parecen comunes, y los vemos en Caracas, en San Carlos, en cualquier ciudad, pueblo o sí, en cualquiera, sí. Entonces indistintamente. Pero las personas que con la mejor intención, que son voceros del Consejo Comunal, que posiblemente tienen la mejor intención de ayudar a resolver un tema tan delicado como esto, tampoco tienen la capacidad técnica y de seguridad de comprender la magnitud del riesgo. Por esto es un servicio público que es, primero, es tan cercano, siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo, que forma parte de tu familia. Y es más, duerme contigo, porque si tú le colocas 2 ojos, 2 orejas, una nariz, una boca, cabello o sin cabello, es un miembro más de la familia. Entonces es tan cercano, y yo creo que en cuanto a los hidrocarburos, y lo dije la vez pasada, es lo más cercano y lo más vital que tienes, porque es la cocción de alimentos. ¿Tú recomiendas Jackson Pérez, nuestro invitado el día de hoy, ingeniero, energista, consultor, especialista en gas? ¿Tú recomiendas, te parece razonable privatizar el servicio o buena parte de este? Fíjate Mario, hay iniciativas en México que se le llama el gas del buen vivir. Digamos que esos programas mexicanos lo que hacen es mantener una referencia de precios y control de competencia. Que el gobierno nacional, regional o las alcaldías tengan una participación, yo no la veo equivocada, porque ayudan, digamos, a paliar y a tener un servicio, pero considero que la prestación del servicio por operadores privados sería en beneficio del sector y de la calidad y la seguridad del servicio. Hablar de privatización es estigmatizar para unos, para otros es música para sus oídos, pero yo lo que creo es que indistintamente del mecanismo a utilizar desde políticas públicas, lo que se quiere es apuntalar a la mejora de la calidad del servicio. Creo que hay decisiones de mayor cuantía, de mayor importancia, indistintamente la figura de la operadora. Te lo preguntaba, Jackson, porque según, si mal no recuerdo, lo dijiste hace algunos minutos, el servicio está compuesto en la actualidad por un 90% aproximadamente estatal y apenas un 10% privado. Por eso te pregunto, ¿habría que invertir o habría que equilibrar esas cargas en el sentido de que haya una mayor participación del sector privado y de alguna manera elevar la calidad del servicio y la seguridad del servicio? Como te digo, siempre y cuando los privados están dispuestos, porque conozco el sector y también me he sentado en reuniones con las confederaciones y también con los representantes del ministerio a mejorar el servicio. Y uno de los canales es sincerando los precios. Creo que sincerar los precios. Ahí, digamos que tú y yo o la compañera que nos acompaña tiene servicio en telecomunicaciones y ha pasado de no pagar mucho por la operadora nacional a pagar un monto elevado, pero si funciona el servicio lo paga, ¿entiendes? Entonces yo creo que hoy día nosotros podemos mejorar y ajustar los precios y tarifas del gas, pero también prestar un buen servicio de calidad, en calidad y seguridad. Ok, tenemos que hacer una pausa en esta conversación con Jackson Pérez. Él es Pérez al cuadrado. Exacto. Él es ingeniero, energista, consultor, especialista en gas. Vamos a la pausa, queridos amigos, porque tenemos que escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir también compromisos publicitarios de la estación, y al regreso continuaremos tocando este interesantísimo y delicadísimo tema y leeremos la participación de nuestra audiencia con sus preguntas, comentarios, inquietudes a través del Instagram @MarioVillegas. Así que no se nos vayan, que muy prontico estamos de vuelta. Y voy, amigos y amigas, rápidamente a hacer algunos comentarios publicitarios.
En primer lugar, a través de la dirección de la radio nos ha llegado esta información interesantísima de una promoción que tiene la Red Vital Macro, 4x4. Esta es una promoción que va a conllevar descuentos hasta de un 70% en los precios de las líneas de hogar, deporte, belleza, salud, medicamentos, alimentos y más. Se trata de 4 días que arrancarán el día de mañana, 30 de abril, hasta el 3 de mayo en todas las tiendas de Red Vital Macro a escala nacional. Dice la información que no se requiere carnet para la compra de productos al mayor y se puede comprar la cantidad que la persona desee. Ya lo saben, amigos y amigas, el 4x4 de Red Vital Macro. Y voy también rápidamente, amigos y amigas, a leerles también una publicidad muy importante de Grupo Médico Hermanos Unidos. Ya ustedes lo saben, ya les he hablado de esta materia en otras ocasiones. Es un servicio que va a estar muy pronto dispuesto para nuestra población de Caracas en el centro comercial Propatria. Rápidamente voy a leerles esta información que es de gran utilidad. El Grupo Médico Hermanos Unidos abrirá muy pronto sus puertas en el prestigioso centro comercial Propatria en el oeste de Caracas. Somos un grupo de profesionales de diversas especialidades y con gran sensibilidad, inspirados en el espíritu de José María Vargas. Nos motiva la solidaridad con nuestros pacientes, a quienes atenderemos de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el centro comercial Propatria nivel 5. Grupo Médico Hermanos Unidos, confianza y fe. En breve tendremos nuestro avance del noticiero. Faltan todavía algunos compromisos publicitarios de la estación que ya se están escuchando a través de nuestra señal abierta Radio Rumbo 670M. Entonces, entre tanto, continuamos un poco conversando con Jackson Pérez Pérez. Jackson, háblanos un poquito de tu formación profesional. Bueno, una formación profesional netamente pública, un colegio en el pueblo de Baruta, Monseñor Lucas Guillermo Castillo, desde pequeño, luego en el Liceo Alejo Fortique y antes en el Veradria, y por último en la Universidad Simón Bolívar. Que por cierto, esa universidad, chico, he visto unos videos que está convertido en un verdadero desastre, sí. Instalaciones. Sí, yo tuve la oportunidad de ir con mi hijo varón mayor, a ver si podía estudiar allá, y lamentablemente las condiciones no estaban las mejores. Sin embargo, ese video que está recorriendo allí, la solución no es el cambio de rector, por supuesto, ni de las autoridades. Eso va más allá. Sí. Eso tiene presupuesto. Sí, y cierta autogestión también. Entonces, bueno, pero sí, es verdad, está bastante, sobre todo como cuando yo estudié. La especialización en gas, ¿dónde la hiciste? Realmente, como estudio, porque así como mis compañeros estudiaban máster en administración de negocios, yo estudié gestión pública. Gestión pública. Siempre la vocación para la cosa pública. Luego estudié gerencia pública en la metropolitana, en la especialización, la primera. Y luego he hecho varios estudios, también maestría en la Universidad Militar Bolivariana, seguridad de la nación, sobre todo en la seguridad energética. Por último, una especialización en el IESA, en hidrocarburos. Okay. Y unos diplomados por allí. Ok, ya ahora sí creo que vamos a escuchar a Alex Márquez. Las 2:29. Avance. El Centro Nacional e Internacional de Información de Notirumbo. Notirumbo se informa: gremios, organizaciones políticas, estudiantes y sociedad civil del Táchira
para participar este 1 de mayo en la marcha convocada a nivel nacional para exigir salarios dignos, mejores condiciones laborales, elecciones libres y la liberación de los presos políticos. Notirumbos informa. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escribió hoy miércoles en su red social, Truth Social, que Irán no logra ponerse de acuerdo ni sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear. Urgió al país persa a estabilizarse pronto mientras las conversaciones de paz siguen estancadas. A patadas e insultos, la directiva de la Unidad Educativa Nacional, Mariscal Antonio José de Sucre, ubicada en los Magallanes de Catia, maltrata y despide al personal para contratar a otras personas de dudosa procedencia. Atención, Ministerio de Educación tiene la palabra. Informó Notirumbos, los 31 minutos en la tarde, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Este fue un avance del Centro Nacional e Internacional de Información de Notirumbo. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio Rumbo, el primer lugar de nuestro hogar. Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos en Buena Hora y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Por cierto que en una ocasión me comentó el doctor Portillo en una de las entrevistas que le hice acá en el programa, que la persona, el ser humano, comienza a envejecer el mismo día en que nace. Es decir, es un proceso de envejecimiento continuo. Y eso me llamó la atención. Luego me comentaba el doctor Portillo que la edad a partir de la cual una persona se puede considerar un potencial paciente geriátrico es la edad de 60 años. Edad que, por cierto, ya yo dejé atrás hace unos cuantos añitos. Pero es bien importante saber que a partir de esa edad las personas tienen en general, eso no significa que todos y cada uno así sean, tienen un proceso de mayor vulnerabilidad. Porque digamos que ya ese envejecimiento que inicia al momento de nacer, pues se va, digamos, extendiendo, profundizando al extremo en que hay, eso es lo que se llama el síndrome de fragilidad, que la persona, digamos, tiene unos mecanismos de defensa mucho más vulnerables que los que tiene una persona de menor edad. Así que bueno, siempre hay que estar pendiente de eso y saber que allí está a la mano el doctor Argenis Portillo, geriatra de larga trayectoria, tiene un compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. El doctor Portillo es también médico intensivista. Esto, a mi juicio, le otorga mayores credenciales y capacidades para poder afrontar un diagnóstico acertado en un adulto mayor y también, por supuesto, afrontar mejor el tratamiento y la resolución de los problemas que esta persona confronta. Él tiene consulta en la esquina de las Cibarras, en la avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, y tiene un servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. Le invito a tomar nota de su número telefónico que le puede ser de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Lo recomiendo ampliamente. Y estamos conversando con Jackson Pérez Pérez. Él es ingeniero, energista, consultor, especialista en gas. Estamos hablando de los riesgos que enfrenta el sistema de distribución de bombonas de gas para uso domiciliario. Ellas son ya les voy a decir, GLP, gas licuado de petróleo, es lo que contienen estas bombonas. Y acabamos de ver hace cuestión de un mes cómo más de 180 bombonas estallaron en el estado Cogede. Por suerte
sin mayores consecuencias humanas. Hubo daños materiales, pero entiendo que apenas una o dos personas resultaron afectadas. Pero bueno, esto nos alerta el ingeniero Pérez Pérez, puede volver a ocurrir si no se toman los correctivos necesarios para evitar tragedias que en futuras ocasiones pudieran no necesariamente afectar solamente o producir solamente daños materiales, sino también daños humanos. Voy a permitirme leer algunos mensajes, Jackson, para que los comentemos luego en bloque. Dice @León del Valle 62. Tamaña irresponsabilidad. Hace algún tiempo vi una denuncia en la que mostraban una bombona cuya gran parte contenía agua. Y dice, gas por tubería sin mantenimiento, que también representa un peligro. Dice @María Weber, dice, lo de la distribución de gas es un desastre. @Jaorta357 dice, una sola bombona de gas puede desvivir a muchas personas. Ahora bien, ¿cuál es el costo de ese cilindro? Y para los responsables, ¿cuál será el valor de una vida humana? Laura Mendoza 740, hola, buenas tardes Mario. Feliz miércoles, saludos al invitado. Aprovecho el espacio para desearle un gran feliz cumpleaños a tu nieto Gabriel. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Ciertamente hoy está cumpliendo años el nieto mayor. Tiene 26 años. Y también está cumpliendo años mi hermano Ernesto. Mi hermano Ernesto, no voy a decir cuánto, pero le llevo 18. Así que felicitaciones para ambos, para Ernesto y para Gabriel y para Ernesto. Y muchas gracias a Laura Mendoza. Dice @María Weber. Antes uno pagaba en una oficina, te daban un recibo, nadie da respuestas, ponen los precios que quieren y la gente lo toma o lo deja. Se refiere a la comercialización de las bombonas de gas. Dice Fernando, periodista, colega nuestro, Fernando Peñalver, dice, concurso. Aquel o aquella que adivinar el monto del nuevo salario mínimo en Venezuela recibirá la condición de gurú o pitonizo en este grupo. Bueno. Y agrega, ¿alcanzará el nuevo salario mínimo responsable para tener una bombona de gas en Venezuela? Dice @María Weber, aquí se destruyó todo, no se arregla con reuniones en un hotel de lujo, potes de humo y engaño al pueblo, no es tan fácil como lo quieren hacer ver. León del Valle 62, tuvimos gas de primera, hoy una asfixia roja de control. Ojalá la nueva realidad nos permita recuperar y obtener un servicio seguro y de mejor calidad. Usuario y alcaldía, revisemos y acordemos. Laura Mendoza 740. En la zona donde yo vivo, la mayoría de los edificios tenemos gas directo. Pues les informo que tenemos ya casi 6 años que no pagamos el servicio. Uno va a la oficina a preguntar y dicen que aún no sale deuda. Bueno, es mi mismo caso. Yo también tengo el servicio de gas y no pago. No, o sea, no es que no pago, no me cobran. Como por ejemplo, si se cobra la electricidad, se cobra el servicio telefónico, la internet, etc. María Weber, le cuento que uno de los que llevaron bombonas a la casa de mi madre las llevaban acostadas en una camioneta, creo eran de gas comunal, un peligro. ¿Quién pone orden en eso? Dice León de Valle 62, gracias Mario, temas medulares que nos afectan y desmejoran nuestra calidad de vida. Te sugiero tocar el tema hospitalario en terapia intensiva, como no, con todo gusto lo haré. Del Valle, León del Valle 62, siempre con comentarios y sugerencias muy acertadas. María Weber, en mis 70 años nunca imaginé tener que oír estas explicaciones, las cuales se respetan y agradecen, pero nosotros teníamos un nivel muy avanzado a este respecto. Aguirre Arteaga, amigo Mario, saludos aquí en Vargas, yo pago 1.000 bolívares por bombón y gano 130. Tronco de negocio tiene la gobernación y el pueblo que sufra. María Weber dice, por favor, el nombre completo del ingeniero invitado. Él se llama Jackson Pérez Pérez. Yo le digo Jackson Pérez al cuadrado. Dice María Weber, invertir el esquema y verán los resultados. Me imagino que invertir, subir la participación del sector privado. Bueno, agrega algo. Dice, ay, terrible la situación de la Universidad Simón Bolívar. Con anteriores autoridades, la USB nunca estuvo así de descuidada, nunca. Marcos Díaz nos da saludos también para usted. Bueno, esos son los mensajes. ¿Qué comentarios te inspiran esta participación de la audiencia, Sí. Jackson? Primero que nada,
aplaudo mucho las iniciativas, los reclamos, las llamadas de atención, las participaciones en general. Hay una máxima cuando se trabaja en plantas y sobre todo en sistemas de riesgo, de alto riesgo, es que todo evento, así sea muy pequeño, se tiene que hablar. Que hablar. Que hablar. Qué importante. Entonces, por pequeño que sea, cualquier eventualidad o cualquier circunstancia peligrosa se tiene que hablar. Hasta no hace mucho tiempo no había información, no se divulgaba información. Eso trae como consecuencia que dejas pasar y no corriges. Entonces, la invitación es a decirlo. El caso de la persona que habló de la bombona acostada. Ajá. Es alto riesgo. ¿Eso es de alto riesgo? Sí, ¿por qué? Porque la bombona tiene, como está bajo presión del gas, de entre 110 y 150 libras de presión. Y uno cocina con 0,5, fíjense las dimensiones. O sea, al salir por la válvula, baja, pasa por el regulador y pasa de esos 110 a 150 psi a 0,5, a menos de 1. Entonces ese regulador es muy importante. Pero lo que quiero decir es que ese contenido, esta presión, para tener gran contenido en ese poquito espacio. ¿Y si está acostada, qué pasa? ¿Qué pasa? Ese gas, que es el licuado de petróleo, es una mezcla de propano y butano. Y tiene una parte gaseosa y una parte líquida. ¿Qué sucede? Si está acostada y hay presión, esa parte líquida puede salir por la válvula. Caramba. ¿Okay? Por la válvula de alivio y digamos está en contacto con la válvula y no cuando está vertical. Entonces es importante siempre alertar cuando uno ve una bombona acostada, o que no sea la bombona de los montacargas, que también hay algunos montacargas que usan GLP y que están diseñadas para trabajar acostadas detrás del que opera el montacargas. Y también en vehículos, en carros, en automóviles también he visto unas que son pero horizontales. Ese es gas, otro tipo de gas. Sí, ese es otro tipo de gas. Pero ninguna bombona puede estar acostada de GLP. Eso es importante. Eso es muy importante. La otra cosa, Mario, A ver. por norma, solamente dentro de casa, máximo 2 bombonas de 10 kilogramos dentro de casa. Las bombonas de 10 kilogramos tienen lo que se llama un acople rápido, que nada más es meter la válvula, introducirla a la multiválvula, el pico, y ya, no hace falta roscar. ¿Esa operación no representa ningún peligro? No, ¿Es segura? Sí, precisamente está diseñado para hacer un acople rápido entre el regulador y la válvula. Las demás bombonas, en este parque de 188 de recipientes, bombonas que estaba en San Carlos, había una distribución interesante. La mayoría eran de 10 kilogramos, hay otra parte que es de 18 kilogramos, otra de 27 kilogramos y otra parte de 43 kilogramos, que son las grandes. Nuestras normas técnicas son anteriores, son viejas, pero siguen funcionando y se mantienen en el tiempo. Solamente establecen 2 bombonas de 10 kilogramos dentro de casa, pequeñitas, que tienen acople rápido. Esa es una recomendación. No utilicen otras que tengan rosca y que sean roscadas. ¿Qué pasa si una persona tiene, en vez de 2, tiene 3, 4? ¿Es más riesgo? Claro, si es más riesgo, realmente no debería hacer falta, porque tú deberías tener una frecuencia de reemplazo en tiempo, el tiempo, digamos, determinado. Pero sí, los problemas de distribución hacen que mucha gente se llene de bombonas y por supuesto que incrementa el nivel de riesgo. Recuerden también, ante la fuga de gas y un olor a huevo podrido, lo primero que hay que hacer es ventilar la casa, no encender las luces, ni mucho menos. Ventilar, abrir puertas, abrir ventanas, es lo tradicional. Entonces, el gas licuado de petróleo, ese gas contenido allí es más pesado que el aire y entonces tiende a bajar al piso, y por eso es que las deflagraciones se ocurren por algún punto de ignición de tomas. En cambio, el gas por tubería, que es el que tienes en tu casa, es menos denso que el aire y tiende a subir. Esa es una de las grandes diferencias que son muy importantes para los efectos de seguridad. Entonces, como siempre le he dicho, una llamada a tiempo, digamos que puede salvar vidas. Ok, fíjate, tú acabas de mencionar y me hiciste recordar
el servicio de gas por bombonas que teníamos en mi casa cuando nosotros vivíamos en coche, hace muchos años, unas bombonas muy grandes. Y recuerdo que esas bombonas las llevaban en camiones y las manipulaban, oye, así, digo yo que como con irresponsabilidad, ponían una goma en el piso y las lanzaban desde el camión y ellas, ¡pum!, caían al piso. Entonces me pregunto, ¿eso no representa riesgo, la manipulación brusca de las bombonas? ¿O eso es tan seguro que un manejo de ese tipo no puede representar peligro? Fíjate, tú has dicho algo muy elemental, las gomas. Esas Ajá. gomas que se colocaban debajo del Ajá. camión baranda, que es normalmente Sí. de repartidor, ya se ha dejado de utilizar. Entonces, al dejarse de utilizar, el choque del El metal, impacto, el choque del metal es contra el piso. Por supuesto, que la bombona tiene una base de sustentación que protege el cuerpo del cilindro, pero igual con el tiempo se va deteriorando. Aparte que a nivel de piso o en el inferior de la bombona es donde puede haber agua y que puede corroer ese material. Entonces, esos son detalles técnicos que se han dejado de utilizar y emplear, pero lo que hay es que retomarlo. Yo pienso que dadas las circunstancias y dada la importancia de un servicio como es el gas metano, se tiene que tomar un proyecto nacional para mejorar el servicio, porque no vale, como dijo un usuario, la vida vale más que todo, no tiene precio. Así es. Entonces, bueno, tiene que mejorar, bien sea a través de subsidios, bien sea pagando, pero hay que buscar la manera de mejorar, porque, y antes que pase, en este caso de 188 bombonas no murió nadie, a Dios gracias, pero meses atrás fallecieron muchos niños con una situación con una bombona subiendo la Panamericana, lamentable, y no fue por deflagración, fue por intoxicación mecánica, y se dieron ciertos elementos allí. No hubo estallido. No hubo estallido. Entonces, claro, es lo que te digo, una bombona es un riesgo inminente. Entonces, no solamente tú, si eres el vecino de la señora de al lado que tiene una bombona, eso también te puede afectar a ti. Claro. Fíjate que uno de los altos de los daños fueron materiales, y muchas de las casas se vieron afectadas que estaban alrededor. Entonces, una bombona mal colocada o mal instalada, ¿verdad? Más allá de la manipulación, que sí es grave, que también hay que llamar al operario, ¿verdad? Para que maneje muy bien el cilindro, pero no recaer nada más en el operario. Ahí todos somos responsables, Claro. aunque por supuesto la empresa operadora tiene que ajustar. Pero lo que te quiero decir, se ha perdido el control sobre el servicio, salvo casos que hay que reconocer, pero hay que tomar ese proyecto grande, o sea, y corregirlo. ¿De quién depende que se tome ese proyecto? Mire, aquí evidentemente es del gobierno nacional, como no solamente como el hacedor de política, sino también como el principal operador del servicio. Entonces, ahí no hay mucho que discutir. Y yo pienso que es el momento, apalancando con tantos proyectos que están hablando de la exportación del gas, que vamos a llevar el gas para Colombia, que vamos a llevar el gas para otros pueblos, vamos a hacer una potencia de gas, pero señores, hay que ver hacia adentro. Es cómo, y entonces en eso estoy, tratando de cómo buscar que tantos proyectos con de mucho dinero, que ese gas no solamente vaya a exportación, sino vaya al mercado nacional, a los usuarios, Con mayor seguridad. con mayor calidad y seguridad. Jackson, ¿las bombonas de plástico son más seguras que las metálicas? Hoy día la tecnología te permite tener un cilindro de igual o mayor calidad y seguridad, bien indistintamente del material. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que no solamente es que puede ser igual o mejor, sino también es mucho más liviano, y el acarreo te resulta más fácil. Aquí en Venezuela hay fábricas de bombonas de cilindro. Que yo recuerde, hay una fábrica en el estado Zulia que comenzó con unos cilindros de diferentes
tamaños, capacidades. También hay empresas que importan esos cilindros, inclusive Gas Comunal ha traído un gran lote de cilindros de material polietileno, de plástico, y que ha sido repartido sobre todo dirigido a la costa. ¿Por qué? Porque es donde el metal se puede corroer con mayor facilidad por el ambiente salino, por el salitre, como dicen. Sí. Entonces, está diseñado, pero te ayuda mucho al acarreo, que es mucho más liviana, pero sí puedes considerar que es igual o mejor en cuanto a calidad. Ok. Una conclusión, Jackson, ya tenemos que irnos. Bueno, primero agradecer estos espacios y a ti por el interés, y hay que hablar de gas. Hay que hablar de gas, con nuestras críticas, con nuestros errores, pero hay que hablar de gas. Luego, llamar al principal responsable, que es el gobierno nacional, que se aboque. Fíjate que el Fondo Soberano de Infraestructura toca el tema electricidad, agua, pero no toca el gas. Entonces, llamar también a los representantes, a las autoridades del gobierno nacional, para que incluyan en esos fondos también invertir en el sector del gas residencial, el gas comercial, el gas industrial. Luego, valorar el gas, es decir, no pensar que es el niño pequeño o el hijo menor del petróleo, no, darle la gran importancia que así como Shell, y disculpa si hablo de empresas, pero no importa. Shell, Eni, que acaba de Repsol, quieren exportar el gas, por algo lo quieren hacer, porque es fundamental para sus industrias, para sus comercios y para sus residencias. Es cierto que nosotros somos de los primeros, digamos que quienes tenemos la mayor potencialidad en producción de gas. Siempre yo Reservas de gas. Que trabajé mucho tiempo en la industria, en el ministerio, en empresas privadas del gas, siempre escuché que somos una potencia en gas. Somos una potencia en reservas. En reserva. Pero tenemos que ser una potencia en su industrialización, su utilización. El gas es fundamental para todos los procesos, generar electricidad, para la industria petroquímica, para la industria manufacturera. Pero tenemos que ir también a apuntar a la calidad de vida. Yo siempre he dicho, Mario, que el gas, en ese estudio de toda mi vida, de estos 30 años en el sector, desde el 93, cuando comencé a trabajar en PDVSA Gas, por cierto, en Corpoven. Pero hoy día, después de tanto analizar, el gas representa 4 vértices importantes. A ver. El gas, la seguridad energética. El gas y el desarrollo económico. El gas y la calidad del ambiente. Y el gas y la calidad de vida. Entonces, cuando te pones a ver, son esos 4 vértices que son como líneas de investigación que estoy desarrollando. Pero cada una de ellas es tan importante. Pero sobre todo, Mario, la calidad de vida. Es la cocción de alimentos, es retomar la frecuencia de la entrega, que la señora no tenga que estar esperando. Mi mamá misma tiene una bombona, tiene bombonas GLP. Antes tenía tuberías de gas, pero a veces me he quedado entonces retomar eso, tomarlo en serio, ver que eso es fundamental para nuestra gente. Yo estoy totalmente disponible para otro espacio, para dar charlas, para hacer un taller, pero venimos de hacer un taller recientemente en una empresa que tiene muchos años, pero aún así necesita renovar, capacitar a su personal. Quienes tuvieran interés en comunicarse contigo, Jackson, ¿cómo lo harían? ¿A través de qué contactos? Fíjate, mi Instagram es EnergistaBen. EnergistaBen, @ EnergistaBen. Exacto, porque es de Venezuela, Sí. energía de Venezuela. Mi correo, energistaben@gmail.com. Y mi teléfono, 0412-714-2441. Repítelo, por favor. 0412-714-2441. Importante, una llamada a tiempo te puede salvar la vida. Una llamada a tiempo puede ayudar mucho a cualquiera, a tu vecino, a ti, a un amigo, a una familia, a todos. Así que estoy totalmente a la orden. Muchísimas gracias, Jackson. De verdad que sí. No, gracias a ti, gracias a ustedes, feliz tarde, gracias a ti y a todos. Gracias. Jackson Pérez Pérez, ingeniero, energista, consultor. Él es especialista en gas. Dice @ Luis González 1824. Muy buen tema, felicitaciones, ciertamente. Estos son temas de verdad que motivan el interés de las personas.
Dice José Luis Quintero, la reposición o cambio de bombonas dañadas no le corresponde al gobierno cambiarlas, las deterioradas. Las bombonas con protectores plásticos son mejores que las normales. Bueno, ¿qué más? Listo, amigo. Dice María Weber, gracias por tener un invitado que sabe del tema. Bueno, sabe bastante. Gracias. Dudo que haya alguien No. que sepa más que él en Venezuela sobre esta materia. Caramba, Mario. Amigos, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Lourdes Pérez, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marcos Rivera. Frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas, con P de Venezuela. Nuestro programa es una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa Genticería, asfalto de primera. Del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa por el teléfono 0414-309-0806. Y del Grupo Médico Hermanos Unidos, cuyas distintas especialidades abrirán muy pronto sus puertas al servicio del público en el Centro Comercial Propatria, en el oeste de la ciudad de Caracas. Tengan todas y todos muy buenas tardes.